5, versículo 11. El punto 2, desde el versículo 11 al 17, habla de vivan para Cristo. Aquí podemos descubrir la fuerza motriz del ministerio del apóstol Pablo. Es decir, Pablo está diciendo dos motivos del porqué de llevar el Evangelio. Uno está en el versículo 11, dijo, como sabemos lo que es temer al Señor. Pablo está exhortando al hombre con la palabra de Dios por temor a Dios. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Podemos decir, uno de los motivos de Pablo para predicar el Evangelio fue el temor reverente a Dios. Como ustedes también recuerdan, el apóstol Pablo se encontró con Jesús resucitado en el camino a Damasco. Pablo, que andaba persiguiendo a Cristo y su iglesia, conoció a Dios como Dios temeroso. Que ese temor al Señor fue uno de los motivos para cumplir con el ministerio. Luego, en el versículo 14, dice el amor, acerca del amor de Cristo. Pablo está diciendo así, el amor de Cristo nos obliga. En otra versión dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pablo dijo que como el amor de Cristo lo obliga, lo constriñe, de tal manera que no puede no evangelizar. Pablo no pudo no sacrificar. Él fue llevado por el amor del Señor. Sacrificó su cuerpo, sus bienes, todo lo que tenía. Pablo, llevado por el amor del Señor, entregó con gozo hasta su vida. Cuando nosotros somos llevados por el amor, aun las cosas más difíciles lo hacemos sin dificultad. Aunque gastemos dinero, no sentimos como pérdida. Si somos llevados por el amor del Señor, aunque vayamos a un lugar para morir, lo hacemos con alegría. Durante el siglo II después de Cristo, el gobierno de Roma quiso matar a Policarpo. Él dijo, no puedo negar que no conozco a Jesús ni una vez. Y por eso fue llevado por amor a Cristo a ser martirizado y lo hizo con gozo. Hoy en día, todos los que creemos en Jesús somos anunciadores del Evangelio. ¿Cuál es nuestra fuerza motriz para este ministerio? El temor al Señor y el amor de Cristo. Aquel que cree que Jesucristo tiene el amor de Cristo derramado en su interior como catarata. Por el Espíritu Santo tenemos derramada el amor de Dios. El apóstol Pablo, como el que tiene el cargo, ¿cómo trató a todas las personas? En el versículo 16 dice, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Porque todos los cristianos somos nuevas criaturas. En el versículo 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Los que están en Cristo son hijos de Dios que tienen nueva vida. Los cristianos no debemos juzgar a los otros fieles en forma carnal. ¿Será judío? ¿Será gentil? ¿Será circunciso o incircunciso? Nosotros no debemos juzgar a otras personas carnalmente, humanamente, porque cuando Jesús murió por todo el pueblo escogido,
lo hizo por todos. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Que seamos nueva criatura significa que todos los valores y estilo de vida se ha hecho nueva. La razón de la vida se ha hecho nueva. El propósito de su vida se ha hecho nueva. Por lo tanto, nosotros no juzgamos a otras personas, a otros fieles en forma externa, carnalmente, humanamente. ¿Cuál es el carácter del ministerio del apóstol Pablo? Primero fue reconciliarse. Un carácter del ministerio es la reconciliación. Veamos el versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos somos nuevas criaturas por la gracia de Dios. A todos los que estábamos en pecado y enemistados con Dios, Dios nos amó. Dios, para reconciliarnos con Él, sacrificó a su Hijo unigénito, Jesucristo, en la cruz. Jesús fue entregado como ofrenda de reconciliación. Por esto, todo nuestro pecado ha sido perdonado y nos hemos reconciliado con Dios. Y a la vez nos dio el ministerio de la reconciliación. Si nosotros anunciamos el Evangelio de la cruz, muchos creerán en Jesús y se reconciliarán con Dios. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, debemos esforzarnos a estar en reconciliación con todos los hombres. Si queremos reconciliarnos, necesitamos sacrificio. Dios, para reconciliarnos con Él, sacrificó a su Hijo unigénito. Si no tenemos sacrificio, no se podrá reconciliarse. Versículo 19. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y entregándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Cuando Dios reconcilió en Cristo al mundo, no tomó en cuenta sus pecados, no tomó en cuenta nuestros pecados. Dios nos dio la palabra para reconciliar con nosotros y nos encargó el Evangelio de la reconciliación. Por lo tanto, debemos esforzarnos para que todos los pecadores, escuchando este Evangelio, crean en Dios y reciban la salvación. En ese aspecto, somos enviados en lugar de Cristo. Podremos decir que somos mediadores de paz. Pablo, como enviado de Cristo, trabajó en lugar de Cristo. Podemos decir que Pablo fue embajador en lugar de Cristo. Todos los embajadores enviados a los países representan al país que lo envía. Hoy en día, la Iglesia es igual a una embajada del cielo. Somos empleados de la embajada en esta tierra. Por lo tanto, no podemos actuar como queremos. Debemos recibir las órdenes de nuestro país de origen, que es el cielo. Por eso, la exhortación de Pablo no es de hombre. Pablo había proclamado las exhortaciones de Dios tal como era. El enviado de Dios debe anunciar la palabra de Dios a otros tal como es, y nosotros debemos reportarle a Dios todas las cosas. Nosotros somos siervos, no hacemos lo que queremos hacer, sino solo hacer los mandatos acorde a la voluntad de aquel que nos envió. El enviado de Dios trabaja para Dios, trabaja para el reino de Dios. Cuando nosotros trabajemos las obras de Dios, debemos hacer acorde a la voluntad de Dios.
Si el embajador hace lo que quiera, cuando regrese a su país de origen, recibirá castigo. En el versículo 21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dios, para reconciliarnos, nos entregó a su Hijo unigénito como el máximo sacrificio. Jesús murió crucificado en la cruz en nuestro lugar. Jesús nunca pecó, pero dijo, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Por medio de la redención de Cristo, nosotros recibimos la justicia de Dios. Recibir la justicia de Dios se le dice justificación. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice que Jesús salió de Dios para hacer la justicia de Dios para nosotros. Aquel que cree en Jesús anda cada día en la senda de la justicia en Jesús. Este es el propósito de Dios para nuestra redención. Continuamos con el estudio del capítulo 6. El tema central del capítulo 6 es trabajan juntos. Punto 4, son 4 puntos principales. 1. No reciban su gracia vanamente. Versículo 1 y 2. Punto 2. Versículo 3 al 10. El poder del Evangelio y el ministerio. Punto 3. Versículo 11 al 13. Amplía tu corazón. Punto 4. No se armonicen con el mundo. Versículo 14 al 18. Punto 1. No reciban su gracia vanamente. ¿Cuándo es tiempo de recibir gracia? En el versículo 2 dice, en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. En el capítulo 5 dijo, reconcíliense con Dios. Para reconciliarnos con Dios, nosotros debemos no recibir la gracia de Dios vanamente. La gracia de Dios se refiere a la obra completa de salvación cumplida en Jesucristo. Para no recibir la gracia de Dios en vano, ¿qué debemos hacer? Primero, hay que recibir con fe la verdad de la redención. En segundo lugar, hay que creer con fe la verdad de la redención y alegrarse en este mundo. Y hay que vivir una vida que produzca frutos. En el versículo 2 ha citado el versículo de Isaías capítulo 49, versículo 8. Está hablando de la liberación del pueblo de Israel cautivo en Babilonia. Está profetizando la restauración del pueblo de Judá después de haber estado cautivo en Babilonia durante 70 años por haber pecado. Y Pablo estaba aplicando esta palabra en esta época del Evangelio. Está enfatizando que ha llegado el tiempo del cumplimiento de la salvación de Dios. Significa que se ha acercado el tiempo de la salvación del hombre por Dios. Está enfatizando la urgencia. En el versículo 1 dijo, nosotros colaboradores de Dios. Aquí nosotros son los colaboradores que acompañaron a Pablo. Los que anuncian el Evangelio son los que trabajan con Dios. Podemos decir que son sus colaboradores. Se menciona hasta el versículo 10 4 clases de vida de los colaboradores de Dios. Primero, es una vida que anuncia
la gracia y la salvación de Dios. Por medio de los versículos 1 y 2 está diciendo que el colaborador de Dios tiene que vivir una vida que anuncie la gracia y la salvación de Dios. Segundo, tiene que llevar una vida sin restricciones. En el versículo 3 dice, dice que es el tercero que lleve una vida que decida sufrir. Entre los versículos 4 y 7 es el cuarto, dijo que viva una vida abundantemente espiritual. Nosotros no debemos recibir la gracia de Dios en vano. Dijo que ahora es el tiempo de recibir la gracia. Ahora, ¿cuándo se refiere? Se refiere a este tiempo del Nuevo Testamento, el tiempo entre la primera venida y el segundo regreso. Ya han pasado 2000 años desde que Jesús vino. Nosotros estamos viviendo un tiempo inminente de la venida de Jesús, la segunda venida. Cuando Jesús venga, pasarán los días de gracia y de la salvación. Por lo tanto, dijo, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. En el tiempo del Nuevo Testamento, cualquiera que venga delante del Señor y lo reciba como su Salvador, puede participar de una maravillosa gracia de salvación. ¿Quién puede recibir gracia y salvación? Podemos pensar en tres clases de personas: los que son pobres en espíritu y anhelan la gracia con todo el corazón, porque para los que no van con deseo en su corazón ni con hambre de Dios, habrá un gran ay. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios, dijo en Mateo capítulo 19, versículo 24. ¿Quiénes pueden recibir la salvación? Los que se esfuerzan para entrar a participar de Cristo, los que creen en Cristo, los que participan del sufrimiento de Cristo, los que quieren participar del poder de la resurrección de Cristo. Ellos pueden recibir gracia. Tercero, los que son fieles al llamado. Pablo se fue a Jerusalén, aún sabiendo que le esperaba tribulación y aflicción. Esteban, sabiendo que lo iban a apedrear y matarlo, igual predicó el Evangelio. Recibe gracia aquel que es fiel a su llamado. Segundo punto, versículo 3 al 10, el poder del Evangelio y ministerio. En el versículo 3 dijo, Pablo no fue de tropiezo para nadie. Aquí dice servicio. Servicio en griego se dice diaconía. Esta palabra se refiere al llamado del evangelista. Significa el que lleva a cabo el mandato del Señor. Es el servicio de anunciar el evangelio. El servicio del evangelio no debe ser blasfemado. Si alguien blasfema el servicio, el ministerio del evangelio, le caerá la ira de Dios. No debe impedir la obra salvífica de Dios. Pablo no fue de tropiezo para nadie. Significa que Pablo no hizo caer a ninguno. Leamos los versículos 4 y 5. Más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimiento, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelo y hambre. Aquí dijo, nos acreditamos como servidores de Dios.
Pablo no anduvo como falsos maestros con recomendaciones de hombres famosos. Es más, como servidor de Dios, dio testimonio con su fe y virtud. Del versículo 4 al 7 habla de la vida de marcas del sufrimiento. Los que viven colaborando para la obra de Dios tienen que llevar una vida de huellas, marcas de sufrimientos. Es más, no es tan bueno llevar una vida sin sufrimientos. Aquel que tiene el ministerio sufre mucho, podrá ser investido de mayor poder de Dios. Los sufrimientos que Pablo padeció no solo fueron aflicciones materiales, sino también físicas y espirituales. No solo sufrió de tribulaciones comunes y hambre, sino sufrió tribulaciones forzadas por otros hombres. Ser azotado, encarcelado, sufrir maltrato por parte del tumulto. Así fue. También tuvo que realizar trabajo duro para ganar dinero para evangelizar. Pablo, para cumplir todo el ministerio del Evangelio, se desveló y pasó hambre. Esta vida de Pablo da testimonio de ser un verdadero apóstol de Dios. Y Pablo, como servidor de Dios, hizo todas las cosas con transparencia. Pablo fue transparente en cuestiones materiales, en cuestiones de mujeres, y sirvió a Dios con una conciencia pura. Pablo cumplió su llamado con correcto y profundo conocimiento acerca de la palabra de Dios. Pablo prosiguió con gran paciencia y soportó todas las cosas. Pablo fue amable en toda ocasión. Lo más importante fue que Pablo hizo todas las obras movido por el Espíritu Santo. Como Pablo trató a los que lo perseguían con fe, hubo gran manifestación del poder del Espíritu Santo. Nosotros, todos los que anunciamos el Evangelio, debemos esforzarnos a recibir el mover del Espíritu Santo. El reino de Dios se edifica con el Espíritu Santo. Pablo pastoreó con un amor sincero, sin falsedades. Pablo ministró con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia. Nosotros fuimos justificados por fe en Jesucristo. Pablo solo siguió la palabra. Pablo levantó primero su reino y su justicia. Leamos los versículos 8 al 10. Por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores, conocidos, pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Están por honra y por deshonra, por mala y por buena fama. Aquí aparecen 9 expresiones que se contraponen. En el ministerio de Pablo está toda la gloria. Es un ministerio que va teniendo grandes experiencias gloriosas. Hay gloria en el ministerio del Evangelio. Pero también recibimos insultos. Hay poderes del diablo que calumnian, las personas nos persiguen y nos blasfeman. Al que lleva el ministerio del Evangelio pueden servir por mala y por buena fama, porque algunos no comprenden el verdadero Evangelio, difaman e insultan. Pero el que comprende la verdad, respetan al que evangeliza y dan buena fama. Dijo, veraces, pero tenidos por engañadores.
nosotros anunciamos de Jesús, Hijo de Dios, la redención en la cruz, la resurrección y la vida eterna. Entonces, al que no tiene fe, parece que engañamos. Pero el que cree en la verdad conoce que es verdadero. Dijo, conocidos, pero no tenidos por desconocidos. Cuando Dios levanta a una persona para que lleve el Evangelio, elige a esa clase de persona. Nosotros somos tenidos por desconocidos en el mundo delante de Dios. Delante de Dios somos embajadores. Los que trabajan en la obra de la salvación y en ir edificando el reino de Dios son muy conocidos. También dijo, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos. Donde quiera que fuera Pablo, era perseguido y sufrido tribulación. Era llevado como oveja al matadero. Pero por el poder de Dios y su protección, Pablo no murió. Se mantuvo con vida, pudiendo llevar con éxito la obra de Dios. Dijo, golpeados, pero no muertos. Los que se oponían a Pablo calumniaban diciendo que la tribulación y aflicción que Pablo padecía se debía al castigo de Dios. Pero dijo, pero no muerto. Significa que Pablo no muere, al contrario, vive confiando más en Dios. Pablo prosiguió fuerte y valientemente. Los siervos de Dios no mueren hasta acabar con todo su ministerio. Dios dijo aparentemente tristes, pero siempre alegres. Viendo desde afuera, Pablo tenía muchas preocupaciones. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 29, Romanos capítulo 9, versículo 1 y 2, pero en el corazón de Pablo siempre tenía alegría. Dijo también, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Pablo no tuvo oro ni plata, pero enriqueció a muchos espiritualmente en el nombre de Jesucristo de Nazaret y con la verdad. Pablo parecía como si no tuviera nada, pero, dijo, poseyendo todo. 1 Corintios capítulo 3, versículos 21 y 23. Tercero, amplía tu corazón, versículo 11 al 13. Dijo que abra el corazón y se permita unos con otros y colaboren juntos para hacer la obra de Dios. Leamos los versículos 11 al 13. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. En el versículo 11 dijo, Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Significa que Pablo habló francamente a los hermanos de la iglesia de Corinto. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Se refiere que los trató con tolerancia y con amor. Pero entre los hermanos corintios hubo personas que dijeron que no los amaban y que les encadenaban su libertad y que se metía en sus vidas. Eso es porque el amor de los corintios se había enfriado. Lo dice en el versículo 12. Porque el amor de los hermanos corintios se había enfriado, ellos no comprendían a Pablo. Por eso, Pablo les estaba exhortando que abran su corazón de par en par. En el versículo 13 dijo, abran también su corazón de par en par.
como que un padre le habla a su hijo. Así Pablo le estaba exhortando a ellos con amor, que abran sus corazones y lo entiendan y que retribuyan ese amor. Cuarto punto, versículo 14 al 18. Que no armonicen con el mundo, que no junte yugo desigual. Significa que lleve una vida diferente. Versículo 14. No formen yunta con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad, o qué comunión puede tener la luz con la oscuridad. El corazón de los hermanos corintios se había alejado de Pablo, porque primero su corazón se había cerrado. Segundo, porque habían juntado con incrédulos. Por eso dijo que no formen yugo con los incrédulos. El fiel no debe andar en comunión con incrédulos. No debe unir en pareja entre creyente y no creyente. Si se junta con incrédulos, recibiremos muchos obstáculos para la vida de fe. Nuestra libertad espiritual sería arrebatada. Puede ser socios entre creyentes y no creyentes, pero no puede hacerse socios hasta cediendo la fe. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 10 dijo: no hares con una yunta compuesta de un buey y un burro. Si nuestra vida de fe no es compatible, no debe trabajar juntos. Esto significa que no debe contraer matrimonio con incrédulos. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 39. Génesis capítulo 6, versículo 2. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? No pueden estar juntos porque son opuestos. Si se juntan, la justicia desaparecería. ¿Qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Cuando viene la luz, la oscuridad se va automáticamente. Si el agua potable se junta con el agua de la cloaca, ya no se podrá usar el agua potable. Hay personas que entran a trabajar en grupos no creyentes pensando que está bien si solo se mantiene firme su fe. A esa persona le costará mucho mantener la fe. Si entra en un grupo que no tiene fe, tiene que seguir sus normas y decisiones. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? De esta manera no se puede relacionarse entre los creyentes y los no creyentes. En la versión Reina Valera 60, en vez de diablo dice Belial, es el apodo de Satanás. Belial significa todo lo malo y sin valor. Cristo vino para destruir la obra de Satanás. Satanás quiere impedir la obra salvadora de Cristo. Por eso Satanás y Cristo no pueden armonizarse. Versículo 16. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: los fieles somos el templo de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. El Espíritu Santo mora en nuestro interior. Los ídolos no son Dios, ni tiene vida. Los ídolos son instrumentos del diablo. Nosotros fuimos limpiados con la sangre de Jesucristo y nos hizo hijos de Dios.
Todos los fieles del Nuevo Testamento somos pueblo hecho pacto con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. El mensaje central del pacto es que Dios es nuestro Padre y nosotros somos su pueblo. Somos un pueblo santo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. En el versículo 17 leamos: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, y yo los recibiré. Ha citado el versículo de Isaías capítulo 52, versículo 11. Está diciendo Dios a los fieles que salgan de la maldad, de la oscuridad, de todo lo satánico, lo que es falta de fe e idolatría. Porque si permanecemos allí, se nos irá apagando la vida y la luz. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Es importante que salgamos del mundo pecaminoso. Por eso, nosotros debemos apartarnos. Algunas veces debemos salir de un grupo o de un lugar. También significa que nos tendremos que retirar y salir de un grupo que pertenecía si ésta estuviese yendo por un mal camino. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10. Leamos el versículo 18. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios es nuestro Padre, y nosotros, los creyentes, sus hijos. Si somos hijos, debemos vivir siguiendo el mandato del Padre. Nos está diciendo que vivamos como pueblo santo. Santo significa separado, distinguido. Concluimos con la clase número 18 de Primera y Segunda de Corintios. Muchas gracias.